Mateo 23:13. Mas, dice Jesús, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Luego dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Luego dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Solo 3 versículos. Aquí vemos a Jesús entonces haciendo advertencias acerca de los religiosos. ¿A quién se dirige si tú dices, Miguel, vengo a visitarte, vengo a la iglesia y lo primero que escucho es 3 veces escriba y fariseo hipócrita? No, un ratito, quiero que vea lo que dice Jesús de estos 2 grupos de personas y lo que nos va a advertir acerca de los religiosos. Hoy vamos a ver el religioso y sus peligros. ¿Cuáles son los peligros de una persona religiosa? Cuando te hablo de una persona religiosa, te estoy describiendo a los fariseos y escribas, quienes eran personas que pensaban que se salvaban por obras. Eran personas que cuidaban lo externo, los ritos, pero no su corazón. Eran personas que pensaban que podían salvarse a sí mismas por sus buenas obras. Eran personas que gozaban del respeto de otras personas quienes seguían su enseñanza y ejemplo. Acerca de ellos, Jesús va a hacer algunas advertencias y va a explicarnos entonces que el religioso, por lo menos en estos 3 primeros versículos, va a mencionar algunas cosas que los identifican. Jesús, si tú ves, no vas a ver solamente a un Jesús enojado, sino a un Jesús lleno de compasión por las personas que estaban siendo guiadas por los escribas y los fariseos. Los escribas eran personas encargadas de hacer copias de la ley. Los escribas eran personas encargadas de enseñar o interpretar la ley. Entonces los fariseos, la palabra significa separado, y los fariseos eran separados de los que no eran judíos, separados de los que no guardaban la ley. Eran personas que eran vistas como personas muy santas, y ambos, los escribas, surgen en el tiempo de Nehemías, como 445 a.C., los fariseos en el periodo intertestamental, y lo que ocurre entonces con ellos para el tiempo de Jesús, tal vez existían como unos 6,000 entre los judíos en el tiempo de Jesús. Quiero recordarte que no todos ellos eran personas dignas de reproche. Algunos de ellos eran buscadores sinceros de Dios. ¿Recuerdas a Nicodemo en Juan capítulo 3, por ejemplo, que fue a buscar a Jesús de noche y vemos que Jesús le dice, no eres salvo, tienes que nacer de nuevo? Más adelante encontramos un tal José de Arimatea que pidió el cuerpo de Jesús. Una vez que él fue crucificado, pidió el cuerpo de Jesús para ser sepultado. Adivine con quién fue, con Nicodemo. Y se lo pidieron a Pilato, el cual autoriza que se lo lleven y lo sepulten. No todos, pero sí la gran mayoría de los escribas y fariseos tenían un perfil religioso acerca del cual Jesucristo se ve obligado a advertir, porque el amor de Cristo por la gente lo llevaba a advertirle de cualquier error o enseñanza en contra de él, de Dios y su palabra. Entonces, si usted ve conmigo allí en sus copias, quiero que cuente conmigo, por favor, cuántas veces dice ay. ¿Le parece? Mire usted en el versículo 13 que acabamos de leer, y ahí está en sus copias, por si acaso, usted los va a contar. El 13 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. El 14 dice lo mismo, van 2. 15, 23, 25, 27 y 29. 7 veces dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas.
¿Qué significa la palabra hipócrita? La palabra es un actor. Eso es un hipócrita. Era un hombre que usaba una máscara para hacer representaciones en un escenario, pero no era realmente ese personaje. El religioso, en realidad, es culpable de hipocresía en el sentido, hermano, hermana, de que él aparenta, pero no es. En realidad, no es realmente quien luce ante los demás. El religioso, entonces, puede tener apariencia de piedad o devoción a Dios, pero como veremos la próxima semana, por dentro está lleno de robo, de injusticia. Entonces, por dentro está su verdadero problema, lo veremos después. Pero 7 veces dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Mire usted lo que dice en el 16, ay de vosotros guías ciegos. En conclusión, ¿cuántos ayes se pronuncia en Mateo 23? 8 ayes. La interjección ay habla de advertencia, habla de juicio. En alguna ocasión habrá escuchado de su mamá, me vas a traer buenas notas y si no las traes, ay de ti. Eso no decía, qué chévere mamá, ¿con qué me vas a sorprender? No decía usted eso. Era una palabra de advertencia. Habla de un juicio venidero. Eso lo hay, ¿no es cierto? Pues bien, aquí vemos que 8 veces dice, ay de vosotros. Está hablando del fariseo, está hablando del escriba, está hablando del religioso, está hablando de aquellas personas que piensan que son buenas, que gozan de buena reputación delante de los demás. Estamos hablando de personas que no quieren nada con Cristo, no piensan que son pecadores, no creen a lo que les dice Cristo. Está hablando de esas personas. Pero si tú dices, entonces yo no entro en ese grupo, quizás, pero quiero recordarte que caes en ese grupo si es que tú piensas que eres bueno, si es que tú piensas que te salvas por buenas obras, si es que tú piensas que Cristo no es suficiente para salvarte, que necesitas hacer otras cosas para salvarte. Pero las advertencias que nos va a hacer también nos concierne a nosotros, como lo verás a continuación. En los 3 versículos, otra cosa que quiero que observes, fíjate otra vez del 13 al 15, ¿listos? Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. La razón, número 1, porque, escucha esta parte, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cuál es la primera acusación contra los fariseos y los escribas? Cierran la puerta del reino en la cara y a los que están tratando de entrar. Entonces, esta parte, quiero que prestes atención. No entras ni dejas entrar. Voy a volver a repetirlo. Dice, ay de ustedes, porque no solo no entran ustedes, ni dejas entrar. Ya está mal que no entres, pero es doblemente mal que seas un obstáculo para otros que sí quieren entrar. Este texto nos muestra que el religioso es alguien que no va a entrar al reino de los cielos. Pero no solamente no entra, sino que impide a otros. Gente se acercó y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Te vas a cambiar de religión? ¿Qué estás pensando? No, tú naciste de tal religión y vas a morir en tal religión. Ahí está el religioso. No solamente no entra porque considera que Cristo no es suficiente, sino que ha intentado, o tal vez lo ha logrado, que otros que sí quieren no entren. Ese es el tema con el religioso. El religioso, te mostré en anterior ocasión, que ata cargas pesadas, pone mandamientos que no están en la Biblia sobre los hombros de las personas. Un religioso entonces dice, tienes que hacer, dicen, o por ahí he escuchado, yo pienso, pero no dice, la Biblia dice. El religioso es alguien entonces que tiene en alta estima la opinión humana o personal antes que la palabra de Dios. Y como tiene eso en alta estima, no quiere admitir que se ha equivocado. Yo pensaba que me salvaba por obras, pero estaba equivocado. Pensaba que me salvaba por guardar la ley, pero estaba errado. Pero el creyente admite que se equivocó y ahora sabe y admite que en Cristo tiene todo lo que necesita, y por medio de Cristo es que Él puede entrar al reino de los cielos. Y no solamente hemos entrado, sino que invitamos a otros también a entrar cuando les hablamos del Evangelio. Entonces, el religioso no entra ni deja entrar a otros. Quiere decir que las personas que no entren al reino de los cielos, ¿dónde irán? Les espera juicio. Estás en ese grupo si tú piensas que te puedes salvar por cualquier otro medio fuera de Jesús.
Pero luego dice, no entras ni dejas entrar. Luego dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque, mira esta parte, devoráis las casas de las viudas, las estafan descaradamente para apoderarse de sus propiedades. Y como pretexto, hacéis largas oraciones. Pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Una persona viuda en los tiempos de Jesús era sinónimo de pobreza, pero había muchas mujeres nobles y de ingreso significativo. En Lucas capítulo 8, varias de ellas sostuvieron económicamente el ministerio de Jesús, lo lees en Lucas 8. Pero algunas de ellas entonces, frente a la ausencia de un varón, entonces lo que ocurría era que confiaban en fariseos y escribas por ser religiosos, por su apariencia de piedad, gozaban de cierta confianza que haría que ellas les confíen a ellos sus propiedades y ellos devorar sus casas significa despojaban materialmente, entonces, con aires de piedad. Al gozar de la confianza de ellos, dicen los comentaristas que muchos de ellos orarían hasta 3 horas en alta voz, después de haberlas a ellas despojado de sus bienes o parte de sus bienes, para ellos entonces apropiarse de ello. Y Jesús dice, ¿sabes cuál es tu problema? Tu problema es materialismo, tu problema es codicia. Lo que hace Jesús entonces es los confronta y les dice, tú vives para lo material, no para lo espiritual. Vives para lo terrenal, no para lo celestial. Vives para lo temporal, no para lo eterno. Esa es otra de las cosas que caracteriza a un religioso. No va a hablar de la eternidad. No va a hablar entonces del reino de los cielos y cómo entrar en él. No va a hablar del reino de los cielos y cómo vivir para él. No va a hablar del reino de los cielos y cómo hacer tesoros allá en los cielos. No, solo va a usar su apariencia para poder aprovecharse de las personas económicamente. Eso va a ser el religioso. Has escuchado seguramente a personas hablar de la prosperidad. Gente que empieza a decirte que si tú das un sol, el Señor te dará 100. Gente que empieza a decir que Dios no te va a bendecir si no te despojas de todos tus bienes materiales. Eso no es cierto, hermano. Y eso hace un religioso. La verdad es que los que hacen más daño a la causa de la fe no es ni el ateo ni el comunista, por si acaso. Es el religioso. Son personas que hablan acerca de Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Palabras de Jesucristo. El religioso entonces va a ser aquella persona que va a usar la religión como fuente de ganancia, y eso dice la Biblia acerca de los falsos profetas. La Biblia habla de falsos profetas, personas que en nombre de la religión, hermano, despojaban a personas indefensas y confiadas como viudas. La Biblia habla de dar, por supuesto que la Biblia habla de dar. No dice la Biblia, Dios ama al dador alegre, pero la generosidad es una expresión de obediencia y es algo que de manera grata y anónima hace el creyente con todo su corazón, agradecido porque sabe que lo que tiene es de él. Pero hermano, el religioso va a preocuparse más de tu bolsillo que de tu alma, y no de llenarlo, sino de vaciarlo. Y eso es lo que está describiendo la Biblia, así describe a los fariseos y escribas. Por eso, a veces al invitar gente a la iglesia, seguramente te van a empezar a decir cosas, y ustedes son aquellos que cobran en ese lugar, te exigen, hacen una lista, te tocan la puerta y dice, Wilber, vemos que aquí no diste Wilber, aquí está la lista Wilber. ¿Qué está pasando con Wilber? No, no somos de esos. ¿Por qué? Porque Jesús lo condena. Jesús reprueba a aquellos grupos religiosos que sus líderes empiezan a despojar para de manera personal, entonces, tener aquello que Dios ha provisto para otros. La Biblia habla del dar, sí, hermano, y un creyente da. Un creyente es generoso. Un creyente sabe que hace tesoros en el cielo según como los usa aquí en la tierra. Y el dar es algo voluntario, gozoso, sacrificado, sin duda. Pero hermano, el dar no te lleva al cielo. El dar no te hace entonces una persona más espiritual, porque el dar y muchas otras cosas son las cosas que Dios espera de nosotros. Él quiere tu corazón. Pero tienes que reconocer que si ves un grupo que enfatiza la prosperidad, Cristo mismo ya advirtió acerca de ellos y dice acerca de ellos, entonces devoran las casas de las viudas.
y el pretexto es largas oraciones. El pago es largas oraciones. Por esto, mire esta parte, por favor, la última parte del versículo 14. Recibiréis mayor condenación. Quiere decir que en el infierno va a haber grados de castigo. ¿Escuchaste? Mayor condenación. Hace un ratito ha dicho Jesús que los fariseos y escribas no van a entrar al reino de los cielos. Y no solamente eso, no dejan entrar a otros. Pero luego va a decir Jesús ahora que por usar la religión como fuente de ganancia recibirán mayor condenación. Cuando escuchas esas cosas y tú dices, pero algo como que no anda mal cuando estoy viendo a ese telepredicador diciendo esos videos de alguien hablando de dinero, como que algo que no encaja. Aquí dice Cristo claramente, yo no apruebo esas cosas y ellos recibirán mayor condenación. La verdad, hermano, es que en realidad con Cristo lo que buscamos es la salvación de tu alma, tu crecimiento espiritual. Que tu amor a Dios y al prójimo crezcan cada vez más y más. Lo vimos en los anteriores versículos, dice la Biblia que todos somos hermanos. Entonces no hay nadie que te pueda dar la salvación si me das dinero, te la quito si no me das dinero. No, no es cierto. La salvación te la da Cristo. La salvación es por la fe en Jesucristo, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y una vez que Él te ha comprado por precio, Él tiene tu corazón y tú le sirves en ese y en muchas otras áreas de manera gozosa y voluntaria, porque sus mandamientos no son una carga, no son una molestia. Pero mira lo que hacían esas personas y dice Jesús, mayor condenación. Vuelvo a repetirte, estos 3 versículos te muestran que no todos van a ir al cielo. Hay algunos que no solamente no van a entrar, sino que otros que quieren entrar se lo impiden, el religioso. Hay gente que, aprovechándose entonces de la buena voluntad de personas, les espera mayor condenación. Versículo 15, hay de vosotros, escribas, maestros de la ley, fariseos hipócritas, recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, un convertido, para ganar un solo seguidor. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Otra vez juicio. ¿Cómo sabemos que hay juicio acá? Hijo del infierno. Lee el versículo. Si tú dices, todos son hijos de Dios, tú ráscate la cabeza y dile, no lo veo en Mateo 23:15. Aquí hay personas a las que Jesús les llama hijo del infierno, porque le espera el infierno, porque les caracteriza el odio y el materialismo de personas que van rumbo al infierno. Lo que Jesús está diciendo acá, quiero aclararte, prosélito. Un prosélito era un gentil, un no judío que se convertía al judaísmo. Recuerda que en el tiempo de Jesús habían sinagogas esparcidas por todo el mundo conocido, el mundo romano. Y entonces en esas sinagogas los sábados se reunían los judíos. Ellos estudiaban el Antiguo Testamento, entonces lo hacían cada sábado. Y a veces los gentiles o los no judíos de la ciudad querían entrar y ellos querían guardar la religión judía. Y entonces a ellos se les llama prosélitos. Y entonces los fariseos y escribas irían lejos, recorrer mar y tierra. Entonces no dice aire, porque no había avión, por supuesto, pero mar y tierra está hablando del hecho de que ellos viajarían muchísimo con tal de a un gentil convertirlo al judaísmo, a su religión, para ellos tener prestigio. Para ellos tener la arrogancia de decir, mira cuántos prosélitos tengo, mira cuántas medallas, mira cuántas personas hay en mi grupo. Y ellos querían prestigio antes que gloria a Dios. ¿Sabes? No es la meta de una iglesia ser grandes, famosos y conocidos. No es la meta de una iglesia, entonces, apretar a todos en un solo lugar. Entonces, y si está la casa llena y somos exitosos, estamos bien. No, no es cierto. La meta de la iglesia es llevar a otros a Jesucristo. La meta de la iglesia es que tú conozcas a Jesucristo, pongas tu fe en Él y vivas para Él. Es mucho pedir. En algo, entonces, nos lastima o nos beneficia a nosotros si tú lo haces. No es que tu alma es salvada y tu vida cambia si vienes a Cristo, pero el fariseo, el religioso, quiere hacer gente para su religión y luego al final lo hacía 2 veces más hijos del infierno. Está hablando de que los hacía más celosos y devotos y se arraigaba la religión en ellos más que en los fariseos y escribas. ¿No es verdad? ¿No es verdad que Pablo el apóstol antes de convertirse perseguía creyentes y él consideraba su deber perseguirlos y arrestarlos y ordenar entonces o hacer que algunos
perezcan. ¿Ves ese celo sin ceso que él mostró por ser religioso? Habla con una persona religiosa y es una persona que de repente es muy celosa, muy cerrada, muy obstinada. Escucha esto, hermano, sé paciente y solo testifícale. Tú y yo lo fuimos en algún momento. Creíamos que yo pienso así, yo creo así, hasta que alguien abrió una Biblia. El Espíritu abrió nuestro corazón y nuestro entendimiento y dijimos, es lo que dice allí. Entonces, en realidad, no es que ahora somos superiores, sabemos que no. Sabemos que si no fuera por el Evangelio no seríamos salvos. Si no fuera por su Espíritu no entenderíamos cosas. Que lo que hacemos ahora es para Él, y la gloria es para Él. Que no es la meta ser famosos o reconocidos, los más grandes. No, esa no es la meta. La meta es que gente conozca a Jesucristo, no hacer prosélitos para nuestro prestigio. No es así. Y eso hace el religioso. Pero quiero que veas esta parte, hijo del infierno. ¿Te das cuenta que Jesús en 3 versículos te habla del infierno? Vamos a repasar. ¿Listo? Mira el 13, la última parte. Dice, no entras al reino de los cielos, ni dejas entrar. El que no entra al reino de los cielos, ¿dónde va? Juicio. Versículo 14, mayor condenación. Mayor condenación. ¿No es el infierno? Versículo 15, la última parte. Hijo del infierno. ¿No es condenación? ¿Por qué hijo del infierno? Por su oposición al reino de los cielos. ¿Quieres saber cómo entrar al reino de los cielos? Mira Mateo 5:3. Mira ahí en tus copias, por favor, este versículo. Y en Mateo 5:3 dice de las bienaventuranzas de Jesús, la primera, dice, bienaventurados, dichosos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre en espíritu? ¿No es el que reconoce que es pecador, que no tiene riqueza espiritual? ¿No es el que reconoce que no tiene algo bueno en él, que merece el infierno? ¿No es el que reconoce entonces que no da con la talla para poder entrar al cielo? Tú reconoces eso, vienes a Cristo, tuyo es el reino de los cielos. ¿Pero qué hace el religioso? No solamente no entra, no deja entrar. Eso hace el religioso. ¿Qué es lo que hace el religioso? Enseña cosas que no están en la Biblia o se opone a la palabra de Dios. ¿Qué hace el religioso? No solamente no entra, sino que desvía a otros y está más preocupado por lo terrenal. La obsesión del religioso es lo material. La obsesión del religioso y su sensación de éxito viene de logros materiales, no así del cristiano. El cristiano sabe que lo más importante es lo que no se ve, porque lo que no es eterno es eternamente inútil. Mira, más adelante, entonces allí seguimos en tus copias, Mateo 23, versículo 33, y lo veremos cuando acabe el capítulo. Mira lo que le dice Jesús al mismo grupo, no a engañados, sino a engañadores, no a los seguidores de los fariseos y escribas, sino a los fariseos y escribas, a los religiosos. Mira lo que les dice en el 33 Jesús. Mira lo que les dice, serpientes, generación de víboras. ¿Qué significa? ¿Quién es la serpiente? ¿No es Satanás? Generación de víboras, ¿no es hijos del diablo? ¿Cómo escaparéis de, otra vez, la condenación del infierno? Como una suma del versículo 14 y del versículo 15. ¿Cómo vas a decir después de leer estos versículos, después de oír las palabras que Jesús pronuncia, cómo vas a decir que no hay juicio? ¿Cómo vas a decir que no hay condenación? ¿Cómo vas a decir que todos entran? ¿Quién no entra entonces? Ah, claro, los sicarios y extorsionadores. Mira, ¿a quién está hablando Jesucristo? A religiosos. Sí, ellos, los antes mencionados, tendrán su lugar de condenación, pero mayor condenación para aquellos que no entran ni dejan entrar. Mayor condenación para los religiosos que piensan entonces que por lo externo su atavío o sus aires de espiritualidad van a entrar. Mayor condenación para ellos. Mira las palabras que pronuncia Cristo y lo hace entonces en Lucas 11:52, otra vez en tus copias. Jesús dice, no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis, a los intérpretes de la ley. Más adelante, en Juan 19:11, una vez más, vemos que hay niveles de castigo. En el versículo 11 de Juan 19 dice Jesús a Pilato, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mira esta frase, mayor pecado tiene. ¿Quién entregó a Jesús a Pilato? ¿No fue Israel y Caifás, el sumo sacerdote? Religiosos. ¿No fueron ellos los que entregaron a Jesús? Pilato le dijo a Jesús, todo prepotente, típico en el mundo, con aires de superioridad, mandón de jefe, típico en el mundo,
Pilato le dice a Jesús, tengo autoridad para hacerte matar, ¿no sabías? Y Jesús le dice, no tendrías autoridad si no te fuese dada de arriba. Dios te ha puesto en ese lugar para servir a la gente. Pero recuerda esto, dice, el que a ti me ha entregado, a Pilato, gentil, que no sabía la Biblia, entonces el que a ti me ha entregado, Caifás, el religioso, que sí sabía la Biblia, mayor pecado tiene. O sea, el pecado es más grave del religioso, es más grave de aquellos que se creen buenos. El pecado es más grave y mayor condenación le espera a aquellos que piensan, no necesito Jesús. ¿Estás en ese grupo? Porque hoy no sales, pero vienes a Él, no a nosotros. El que te da la vida eterna es Cristo. En Mateo 11 Jesús dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. De esas normas y reglas de hombres que ellos, los religiosos, ni con un dedo mueven. Jesús dice, venid a mí. Jesús dice, venid a mí los que tienen sed, y yo aplacaré su sed de manera gratuita. La salvación es por fe. Mira por favor 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Hablando de esos religiosos, Pedro el apóstol dice, por avaricia harán mercadería de vosotros. Ellos entonces, el falso maestro religioso, como los fariseos y escribas, se enriquecían a expensas de las personas. La Biblia lo condena. En Judas 16, Judas, el medio hermano de Jesús, dice, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Adulando? ¿Qué es adular? ¿No es el elogio barato? ¿No es el que dice, está viviendo en pecado, para sacar provecho los adula? No, está bien, no pasa nada. Sigue viviendo mal, no, sigue tomando. ¿Cuál es el problema? Libres en Cristo. Sigue robándole a Dios, no pasa nada, total, con tal de que llegues y bueno, ayudes y te acuerdas de vez en cuando. Hermano, el falso maestro adula, te da elogios baratos para sacar provecho, pero un creyente que te ama, un líder espiritual que te ama, dice, hermano, eres salvo, no vas a tomar, no vas a mentir, no vas a hurtar. ¿Por qué? Dios, tu Padre, es el que ve. Él es el que va a recompensar, Él sabe, no va a poder bendecir tu vida de desobediencia. Por eso la iglesia y su mensaje no es ni será popular, no es algo masivo, pero no podemos adularte, no podemos decir sí o amén a un estilo de vida abiertamente pecaminoso. No podemos, hermano, darte a entender que vives mal y te va a ir bien. No podemos, eso hace el falso maestro. Por eso, el religioso y sus peligros. Cita conmigo los espacios, por favor. Número 1, ¿qué es lo que hace el religioso? Número 1, cierran la puerta del reino para ellos y para otros. La cierran. No entran ni dejan entrar. La cierran. ¿Cuándo la cierran? Cuando no hablan de Cristo. Cuando te hablan de cualquier otra cosa menos Cristo para ir al cielo. Cuando te hablan de sus obras en vez de la obra de Cristo. Cierran la puerta y no entran y no dejan entrar. Ellos transmiten que se preocupan por la enseñanza, pero si no enseñan Biblia, no están ayudando realmente a las personas. Número 2, despojan a otros con apariencia de espiritualidad. Despojan a otros. Ellos están más obsesionados por lo material. Por eso, hermano, un creyente usa lo material, pero no abusa. Un creyente en realidad sabe que sus riquezas son siervas, pero no amo de uno. No. Que no es un indicador de éxito la cantidad de cosas materiales que juntas. No para el creyente. El religioso sí. El religioso va a pensar que eso lo hace hombre especial, de éxito y admirado. Número 3, producen seguidores más para su prestigio que para gloria de Dios. Prosélitos, convertidos. Ellos quieren gente que los sigan a ellos, los amen a ellos, los busquen a ellos. Pero ¿sabes qué queremos nosotros como cristianos cuando alguien te invita a la iglesia? Que vivas para Cristo. El vivir es Cristo, que ames a Cristo, que pongas tu fe en Cristo, que lo conozcas a Él, que le des gloria a Él. Queremos que vivas para Él, estemos o no estemos nosotros. Eso es lo que queremos, no prosélitos o seguidores, no entonces el prestigio de tener un grupo que nos sigue a nosotros a todo lugar. No buscamos eso. No buscamos hacer crecer una denominación, queremos que tú conozcas a Cristo, que lo mires a Él, que tú lo sigas a Él, que vivas para Él. Eso es lo que esperamos, que tú cada vez que hagas algo, dice, porque le agrada a mi Señor. Cuando dejes de hacer algo es porque mi Señor dice que no lo haga. Esa es la respuesta en la religión, es no le gusta a tal religioso, no le gusta a tal persona. No es eso, es Dios.
Solo Dios y nadie más que Dios. Es muy peligroso el religioso. La palabra religión no es mala, está en Santiago capítulo 1. Pero en la connotación negativa de la que te he hablado el día de hoy, me refiero a aquellas personas que prefieren cualquier cosa menos a Cristo para ir al cielo. Estoy hablándote de personas que viven para lo terrenal y ser admirados, en vez de para lo celestial y buscar la gloria que de Dios viene. Ese es el religioso y es un peligro. Quiero preguntarte, ¿ya entraste al reino de los cielos? Es por fe en Jesucristo, pobre en espíritu que lo haces. ¿Estás libre de la condenación del infierno? Solo por Jesucristo que lo puedes ser. ¿Piensas que todos entran al cielo? Jesús no dijo eso. Hay gente que no solo no entra, sino que impide entrar. Ese es religioso. Te invito a poner tu fe en Jesucristo, seguirle a Él. Él es la puerta. Él es el camino. Y no hay otro nombre bajo el cielo en que tú y yo podamos ser salvos. ¿Por qué no vienes a Él? Vamos a orar, por favor. Ahí sentados, cabeza inclinada, vamos a orar, por favor. Vamos a orar y voy a pedirte ahora que empieces a pensar por un momento en la eternidad. Quiero pedirte que pienses si ya saliste de la religión.